hoy, jueves 28 de agosto, mañana viernes 29 de agosto es el último viernes de agosto. De agosto, se termina el mes. Exactamente. Y como cada año se conmemora en nuestro país los últimos viernes de agosto como iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación por la ley 26.945, el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Y le vamos a dar la bienvenida al doctor Guillermo Bertoni, matrícula 116-634, presidente de la Sociedad de Infectología de La Plata. Doctor, ¿cómo le va? Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. Hola Sandra, hola Martín, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Bueno, a ver, primero, ¿qué es el Chagas? Bueno, el Chagas es una enfermedad producida por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, que se puede contagiar por distintas formas. En las zonas rurales es principalmente por la picadura de un vector, que es la vinchuca, el Triatoma infestans, que cuando pica este pequeño vector defeca y nos pica, y al rascarse, sin querer a través de la materia fecal, metemos este parásito dentro de nuestra circulación. Esa es una de las vías, sobre todo en situaciones rurales, sobre todo de hacinamiento, de pobreza. Generalmente esta enfermedad acompaña a casas de adobe, techos de paja y sobre todo donde hay gallinas cerca de la casa, porque en realidad el humano se mete en el ciclo biológico en forma accidental. Pero después, a medida que hay movimientos poblacionales y nos acercamos más y se va medio entre lo rural y lo semi-rural, cada vez se va todo homogeneizando más, empezamos a ver Chagas también en las ciudades, porque también tenemos una transmisión que es de la madre infectada al bebé, esa transmisión transplacentaria, que es el Chagas congénito, que es otra forma, y después más raros a través de transfusiones de sangre o trasplante de órganos o en accidentes de laboratorio. Esas son las formas de contagio. Es una enfermedad que en general tiene dos periodos distintos, una forma aguda, que se ve sobre todo cuando se produce la picadura y que se ve más que nada en chicos, que es un cuadro de fiebre, que a veces pasa como una fiebre que se confunde como una fiebre de otro caso. En general produce transitoriamente un aumento del tamaño del hígado, del vaso, ganglios. A veces cuando se pica cerca del ojo da lo que llama un complejo de Romaña, que se pone los párpados bien grandotes. Capaz alguien puede haber visto una foto alguna vez en internet de esos chagomas por donde entra cuando empieza la enfermedad, pero es un cuadro que parece autolimitado. Y después de muchos años, 3 de cada 10 personas pueden tener complicaciones de una forma que se llama Chagas crónico, donde generalmente lo que más se ve en Argentina son alteraciones de la parte de la funcionalidad del corazón, sobre todo por parte de bloqueos, de arritmias que se producen y que pueden traer complicaciones. También se pueden producir complicaciones a nivel del tubo digestivo, pero eso se ve un poquito más en los Chagas que se ven más en Brasil que en Argentina. Doctor, ¿por qué está cada tanto este tema como noticia, dado que parece como una antigüedad hablar del mal de Chagas? Sí. Sí, pero en realidad no es una antigüedad. Lo que pasa es que es una de esas enfermedades de derecho. La Organización Mundial de la Salud la tiene dentro de las enfermedades consideradas olvidadas o que están poco atendidas, ¿no? En total hay alrededor de 8 millones de personas en el mundo que tienen Chagas, pero la gran mayoría están en las Américas, y al no ser una patología que afecte en principio tanto a los países del primer mundo, no es una patología que está tan en boga, pero para la Argentina es un problema de salud pública importante, de la cual lo que sí es medio prehistoria es las drogas que tenemos para tratarlo. No hay mucho avance en general, cuesta haber moléculas nuevas para tratarlo, todavía tenemos tratamientos que son bastante tóxicos y que no se pueden usar en todas las situaciones, no se pueden usar en embarazo. El uso en pacientes mayores de 50 años, en general la toxicidad es mayor que los beneficios, entonces todavía el tratamiento del Chagas tiene sus bemoles, y por eso es importante tratar de detectarlo en edades tempranas, y se enfoca bastante sobre todo a diagnosticarlo en mujeres en edad fértil, porque si yo trato a una mujer en edad fértil puedo evitar la transmisión esta vertical que les decía y que no nazcan chicos con Chagas congénitos. ¿Y cuánto tiempo puede vivir una persona con mal de Chagas? No, en general puede vivir toda su vida, digamos, porque como les decía, hay muchas personas que tienen Chagas crónicos y están completamente asintomáticos, o tienen alteraciones cardíacas muy menores.
En general solamente lo vemos en un pequeño fracción de personas que terminen teniendo las complicaciones donde el corazón se va agrandando, empiezan a tener insuficiencia cardíaca, signos de como que el corazón está andando mal por unos bloqueos que se producen donde, bueno, ahí da la sintomatología, pero hay muchas personas que pueden vivir con el Chagas toda su vida. ¿Y cuáles son las señales de alerta más importantes que deberíamos tener en cuenta? No, bueno, en general siempre es importante entrevistar y ver si, por ejemplo, si una madre tuvo Chagas, es estudiar en los hijos sobre todo, pero después generalmente el diagnóstico es serológico, son pruebas de sangre que se hacen, obviamente que por ley se hace estos test en toda mujer embarazada, es parte de los diagnósticos que se hacen, pero después vamos a hacer más hincapié sobre todo en personas que viven en el noroeste del país, personas que son oriundas de Bolivia, donde todavía hay más cantidad de enfermedad de Chagas, hacerse las serologías, ¿no? Pero el diagnóstico en general es por pruebas serológicas, excepto en los niños donde se puede estudiar en el contexto de, como les decía, de ese síndrome febril. Después en los adultos, en general es en contexto de donaciones de sangre, en contextos de pruebas de laboratorio que llegamos al diagnóstico en la gran mayoría de los casos, excepto en personas que ya presentan con las complicaciones cardíacas, y ahí es donde se hace el diagnóstico. Y una vez diagnosticada, ¿cuánto dura el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento corto, es de 2 meses. Lo que pasa es que está indicado el tratamiento. En toda persona que tenga ese Chagas agudo está indicado. En toda persona menor de 18 años también se hace el tratamiento de Chagas. Eso está indicado. Después las personas entre 19 y 55 años se puede considerar, eso es lo que dicen las guías, y sobre todo se priorizan las mujeres en edad fértil para tratar en ese grupo. A medida que más nos vamos acercando a los 55 años o más, cada vez el tratamiento es más tóxico, entonces en general posterior a los 55 años no se trata. Entonces lamentablemente en los consultorios nos pasa mucho que los pacientes que nos dedican son mayores de 55 años o personas embarazadas que se les hace el diagnóstico y lamentablemente en ese momento del embarazo están contraindicadas las drogas, entonces tenemos que esperar a que termine el embarazo, que termine la lactancia y recién ahí citarla a la persona para hacer el tratamiento para evitar el contagio en futuros embarazos, ¿me explico? Sí, y en esas zonas donde hay como a lo mejor más presencia de vinchuca, ¿qué hace una persona si encuentra una vinchuca en su casa? Corre. No, en general, nada, es el vector nada más, ¿no? No es que haya que agarrar, atraparla y mandarla a analizar ni nada. En general, lo que tenemos que hacer son medidas para evitar, en general siempre es alejar todo lo que son los gallineros de la casa, cuanto mejores son las condiciones de la casa y tenemos paredes que no son de adobe, sino que están revocadas, cuando dejamos de tener techos de chapa y demás, cuanto mejores son las condiciones, menor es la pobreza que hay, la vinchuca sigue su ciclo fuera de lo que es el ámbito urbano o el ámbito de la vivienda de la persona. En general tiene que ver con eso. ¿Y qué medidas de prevención recomiendan para evitar justamente la transmisión de la enfermedad de Chagas? Bueno, es un problema multifactorial donde ahí por eso es un problema crónico de hace tantos años en Argentina, donde hay que mejorar un montón, hay que mejorar los sistemas de saneamiento y de pobreza que se ven en muchos lugares, y después principalmente es el estudio serológico de las personas, de las mujeres en edad fértil, para poder descartar esta enfermedad, si se detecta, poder tratarlo antes de que esas personas se embaracen y tratar de evitar todo lo posible el Chagas congénito. Esas son las medidas principales. Todavía no existe una vacuna, lamentablemente, que podamos dar para prevenir el Chagas, así que solamente nos queda el tratamiento. Gracias, doctor. Muy amable. No, por favor, que tengan un buen día. El doctor Guillermo Bertoni, que es el presidente de la Sociedad de Infectología de La Plata. Mañana, viernes, es el último viernes de agosto y se celebra el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Mientras todos usan inteligencia... Voy de nuevo. Mientras todos usan inteligencia artificial, nosotros usamos la artesanal. Es parecida, pero con incienso. Inteligencia artesanal por La Redonda.